Hola a todos, mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Safras News. En esta oportunidad estoy junto al equipo de analistas estratégicos de Safras y Mercados, con los cuales vamos a analizar el reporte del USDA sobre la estimación de siembra del área de Estados Unidos para la próxima campaña y los stocks trimestrales. Hola Agustín, hola Andrés, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, si les parece, vamos a comentar, bueno, los mercados de Chicago estuvieron reaccionando una vez que Luzda publicó su informe. Me gustaría empezar por soja, si te parece, Agus, bueno, comentando ahí que más o menos el área estimada para la soja mostró una leve alza respecto a lo que se esperaba en marzo, pero estaba en línea con lo esperado por el mercado. Sí, bastante, digamos, asertivo estuvo el promedio del mercado respecto a lo que terminó publicando el USDA, ¿no? Había un consenso general de un incremento en hectáreas, había un poco de discrepancia en las puntas, algunos que pensaban que ese incremento iba a ser superior, otros que iba a ser un poco más tímido, digamos, ese aumento. Finalmente estuvo dentro de lo que se esperaba en general. Quizás algunos ajustes de posiciones también en el mercado que hizo que en la inmediatez del reporte haya algunos ajustes también positivos en el mercado en cuanto a precio, pero en general, digamos, desde el punto de vista de impacto en la hoja de balance, los stocks, este, perdón, el área, el ajuste del área estaba bastante alineado con lo que fue un poco el reporte anterior, el WAS de junio, digamos, donde hay un incremento de 0,8, pero estaba consensuado por el mercado, como decimos, ¿no? Lo que sí Ujú. está para destacar es que no deja de ser un aumento de 5%, ¿no? Respecto a la campaña pasada, por lo que habla ya de un cuadro dentro de todo sano, ¿sí? Para lo que es la proyección de Estados Unidos. Por lo tanto, hoy lo más importante a monitorear para Estados Unidos va a ser sin duda la evolución del clima, que va a ser el que le ponga, digamos, los palos en la rueda a la campaña norteamericana. Hoy por hoy estamos viendo posiblemente lo que sería el mejor escenario para Estados Unidos y de acá en adelante, digamos, podrían darse diversas condiciones que lleven a ajustes en los volúmenes de producción hacia abajo, lo que daría algún sesgo positivo, eh, digamos, para la soja en el segundo semestre, ¿no? Y por el lado de los stocks trimestrales, si te parece Sí, también, dale. comentando, ya que estamos con la soja, para destacar, la verdad que poco. Un poco relativamente sorpresivo fue que fue un poco superior a lo que esperaba el mercado en cuanto a los stocks finales, ¿sí? Había, porque digo un poco superior porque el mercado venía priceando un consumo local muy, muy fuerte por todo este boom de lo que es la industria biodieselera, ¿no? Y la Ujú. demanda para el crushing de esa soja, que es cierto, se estuvo viendo, pero bueno, lo que hay que también entender un poco es el contexto y la dinámica, desde dónde vienen esos stocks, ¿sí? Este año veníamos, desde diciembre del 25 veníamos con stocks más altos que lo del año anterior en el reporte trimestral, y en la sucesión de los reportes vemos que esa dinámica de consumo, cómo iban cayendo los stocks, fue mucho más prominente en el 25-26 que en la 24-25, dando cuenta de que en realidad, si bien el número nominal no refleja alguna modificación que amerite una mención respecto a lo que fue la campaña pasada, incluso es un poco por encima, lo que hay que tener en cuenta es de dónde venimos. Entonces, cuando vemos de dónde venimos, en esa dinámica de evolución de stocks, nos damos cuenta que efectivamente el consumo estuvo muy activo en la campaña 25-26. Pero bueno, en líneas generales, stocks dentro de todo también alineado a lo que esperaba el mercado, así que el mercado, tras haber recibido el reporte en ese afán de, ¿no? de modificar las posiciones, por ahí alguno que esperaba algún ajuste superior u otros inferior, también está un poco la devolución de esas ganancias de la soja en- en el continuar de la jornada, ¿no? Y hoy ahora estamos viendo cómo viene corrigiendo y evolucionando ese número, ¿no? Así que Ujú. diríamos que esos son los principales elementos que tuvo ambos reportes en la zona. En cuanto a lo que es área de maíz, hubo una confirmación, si se quiere, con respecto a lo que se venía encuestando, ¿no? Entonces, con respecto a ese número, quedó exactamente igual. O sea, si comparamos con el WAS de junio, que Ujú. toma los datos de esa encuesta, que se hace a principio de año, exactamente igual, o sea, los 95,3 millones de acres. Y es una baja con respecto
a la campaña anterior, de la mano contraria, ¿no? Pero se relaciona con lo que decía Agustín, pero campaña anterior de hectáreas récord. Ya si miramos la 24-25, estamos casi más de 2 millones de toneladas arriba y las campañas sucesivas lo mismo. Entonces, es verdad que hubo esta retracción y se confirmó en el mercado de 3,5% con respecto al año pasado, pero sigue siendo un valor elevado de hectáreas, ¿no? Y para maíz, ahora todo pasa a estar más de la mano de la estimación de rendimientos, que es muy variable, ¿no? Con lo que pueda llegar a dar el número de producción. De momento también el número de rinde, o sea, es bastante elevado, no tanto como el año anterior, pero se va a ir corrigiendo, ¿no? Entonces, no hay muchos fundamentos al alza en cuanto a lo productivo en este momento, ¿no? Chicago ya estaba, digamos, prácticamente descontando todo y, y ahora reaccionó al alza más que nada por tal vez si esperaban que este número por ahí fuese hasta un poco mayor, te diría, o algo así, pero en este punto, digamos que la credibilidad de USDA creo que estuvo bastante en línea con lo que decían. Entonces ahora ya se empieza a pensar más en la parte de rendimientos y julio y agosto, perdón, meses importantes para el climático y veremos lo que vaya pasando con lo que afecta a la producción final, ¿no? Pero en términos del input de área del informe de hoy, no es muy, muy alcista para los precios, ¿no? Y en cambio, por el lado de los stocks, también, comparado a lo que decíamos, la campaña pasada fue una campaña récord y eso conlleva que la 25-26 traiga un arrastre de stocks muy importantes. Y con respecto a los promedios de estos privados, bueno, sí se fue un poco más hacia abajo, un 2% menos, pero se cuenta con unos stocks, si contamos las campañas anteriores, de los más elevados, ¿no? En un reporte de junio, ¿no? Por esta producción récord, que por un lado viene a ser un poco también tomada por las exportaciones y hay que ver si el USDA puede aumentar el consumo interno de Estados Unidos para seguir bajándolo, pero en este punto tampoco tenemos muchas señales alcistas, aún así con estas exportaciones tan elevadas, ¿no? Así que reporte de stocks, si bien algo más bajo que lo que se esperaba, Ujú. un número nominal alto al final. Hay mucho, mucho maíz de la campaña eh, actual, digamos. Y bueno, aprovecho que te tengo acá. Respecto al trigo, también conocimos la extensión de siembra y los stocks trimestrales, cómo vieron la reacción del mercado y las cifras. Con lo que respecta al área de trigo, se siguen haciendo ajustes para las distintas clases de trigo, tanto de invierno, de primavera, como trigo duro. Entonces baja ligeramente en la estimación total de área, ¿no? De unas 17,73 a 17,30, algo así. No cambia tanto, ya había bajado respecto al año pasado como un 6% por ahí, donde uno de los más afectados es el trigo duro, ¿no? Ya el mercado sabe también y que el área está bastante afectada, sobre todo por una disminución inicial de toma de decisión de siembra, ¿no? De todas las clases de trigo, sobre todo el de invierno y el duro fueron los que más sufrieron estas pérdidas, ¿no? Pero en general, ¿no? Por los precios y demás, lo que es la 26-27, se sembró menos trigo y es un área que va decayendo año a año, ¿no? En Estados Unidos. Y con respecto bueno, y como decíamos en maíz, ¿no? Ahora confirmado esto, em, y en cosecha también, la importancia va a estar más dada
en la estimación de estos rindes para determinar la producción final, ¿no? Y ya sea más adelante pensar en la nueva campaña. Pero yendo a lo último, que son los stocks, parecido a maíz, ¿no? En lo que respecta a que reportes de junio, que para la campaña de lo que es Estados Unidos, junio es el último mes, sería ya stock final para ellos. Entonces contamos con un número más elevado con respecto a las últimas campañas, ¿no? 25 millones de toneladas es un stock de trigo total bastante elevado que no se veía en campañas anteriores. Y eso también seguramente quede para la próxima campaña. El mercado esperaba un poco más, una 25,45, pero no importa, ¿no? Al final lo que sí importa es que la producción sigue bajando, o sea, la oferta total, pero en lo que es stocks todavía hay stocks muy elevados, ¿no? Estos 25 millones de toneladas van a pasar a lo que es el nuevo ciclo comercial para trigo, ¿no? La 26-27. Entonces, ese es un poco el resumen. El trigo, los precios fueron al alza, los de maíz acompañaron un poco, y, pero en términos de si sorprendió al mercado o algo así, digamos que no. Digamos que no, en maíz fue prácticamente nulo y en trigo ya se esperaba que se siga haciendo esta corrección hacia abajo de la producción, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Como siempre les recordamos, pueden acceder en la plataforma Zafras, pueden solicitar la demo en el link que está debajo y acceder a los informes de la agencia de noticias, como a todos los informes de nuestros consultores aquí presentes, que son los especialistas en los cultivos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.